¿Qué es consejo sabio para nuestras vidas? Consejo, Señor, que trae tesoros para nuestras vidas. Permítenos, Señor, tomar este pasaje como eso, como la sabiduría que viene de lo alto y esos tesoros que son de provecho para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la disposición, la atención y anhelar con un firme deseo la aplicación práctica de esta enseñanza. Señor, ayúdame en mis debilidades para poder exponer el texto y que a través de la exposición de la Escritura se pueda dar gloria y honra al único que lo merece. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos esta sección de las Escrituras que le hemos puesto un título con base a lo que hemos venido desarrollando y es Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo para continuar nuestra serie de la iglesia. Bueno, hablar de iglesia para muchos puede ser sinónimo de pesadez, ya que pueden recordar las experiencias que vivieron en otras congregaciones. Para otros puede ser como sinónimo de dinero. Otros conectan sus pensamientos con normas y cargas pesadas. Para otros, la iglesia es un grupo de fanáticos. Para otros es un lugar donde se puede entrar y salir como si fuera un club social o algo parecido. Y finalmente, para otros es una comunidad de pecadores redimidos por gracia, donde se ponen al servicio los dones que el mismo Señor ha otorgado a sus miembros, donde ellos se cuidan mutuamente y dan gloria a Dios por cada circunstancia de la vida. Fíjense que este último concepto que he mencionado va ajustándose a lo que realmente nos enseñan las Escrituras, no a los pensamientos humanos o no lo que hemos vivido en otros lados. Por eso quiero recordarlo. Es una comunidad, la iglesia local, de pecadores redimidos por gracia, donde se ponen al servicio los dones que el mismo Señor ha otorgado a sus miembros, donde ellos se cuidan mutuamente y dan gloria a Dios por cada circunstancia de la vida. Es por eso que esta corta serie es tan necesaria para cada uno de nosotros, con el fin de generar claridad qué es lo que dice la Biblia sobre la iglesia y su funcionamiento como una comunidad local. En esta oportunidad, en medio del avance de las prédicas que hemos desarrollado, estaremos hablando de cómo una iglesia local se edifica en Cristo, porque somos su cuerpo. Y para abordar este tema, el pasaje de Romanos 12, en sus primeros versículos, sin duda nos da luz de cómo se organiza y cómo se comporta la iglesia local. Así que miremos ello. Pablo, el apóstol en Romanos, ha venido exponiendo el plan perfecto de salvación. Me refiero del capítulo 1 al capítulo 11, donde el creyente que ha recibido esta carta del apóstol Pablo
tiene agradecimiento y asombro. ¿Por qué tiene agradecimiento y asombro? Pues porque logra entender cómo un Dios santo puede salvar a pecadores que transgreden la ley de Dios. Por eso tiene agradecimiento y tiene asombro. Pablo es claro al enseñar en esos capítulos la salvación en Cristo y no por obras de la ley. Miremos un momento la última parte de Romanos 11 para poder confirmar lo que hemos mencionado. Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Dice la Escritura: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que ahí estamos viendo un apóstol que está completamente agradecido, pero también asombrado de la grandeza de un Dios santo, de cómo puede salvar a pecadores. Todos los que estaban recibiendo allí esta carta entendían que eran pecadores, pero que eran redimidos gracias a Cristo. Así que el apóstol Pablo exalta al único sabio, soberano, insondable, que nadie puede conocer a menos que esté en Cristo. Puede lograr esa aproximación solamente en Cristo. Y entonces viene el capítulo 12. El capítulo 12, a partir de allí la carta toma un giro aplicativo. Es decir, después de recibir la doctrina en los primeros capítulos, Pablo se va a enfocar en lo aplicativo, lo que hay que hacer. Toda esa práctica que hay que desarrollar. Cómo se vive de acuerdo a la doctrina recibida. Cómo se actúa de acuerdo a la nueva vida en Cristo. Y que el cristiano mantenga su asombro y agradecimiento por todo lo que se refiere a la salvación y que no merecía. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Así que Pablo comienza el capítulo 12 de la siguiente forma, versículos 1 y 2, para poder tener el contexto y así desarrollar nuestro texto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ahora Pablo, después de ese asombro que tiene de la grandeza de Dios, de cómo ese Dios todopoderoso salva a pecadores, está haciendo un llamado fraterno a su auditorio, a aquellos lectores de la carta, para que de acuerdo a lo comprendido, vivan una vida en Cristo y ya no para el mundo, porque el mundo es astuto y desea que el cristiano pierda su gozo y viva pareciéndose más al sistema. Pablo es muy claro y dice
que debemos los creyentes presentarnos en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo haciendo referencia a nuestros cuerpos y recordando también ese término al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, pero que ahora en Cristo ese sacrificio es una vida en cuerpo y alma que se deleita en Cristo. Ya no son sacrificios de animales, sino que nosotros nos presentamos en Cristo, y así podemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tenemos allí? Una vida que deja atrás el mundo para ahora vivir para Cristo. Eso hace que el cristiano piense y actúe diferente. El cristiano piensa y actúa diferente. Y des en cuenta que dentro de esas prioridades que tiene el capítulo 12, va a empezar con las relaciones entre hermanos. Esa es la prioridad que toma allí Pablo, porque hace una gran referencia y relevancia a cómo debemos comportarnos entre hermanos. Así que eso lo vemos en nuestra iglesia local o en las iglesias locales. Antes de avanzar en nuestro texto, nos debe llamar la atención en nuestras mentes y en nuestros corazones que solo un creyente que ha sido salvado por gracia puede disfrutar de los beneficios de una iglesia local. Es decir, esto es solamente para los creyentes, disfrutar. Qué beneficios tan preciosos es participar de una iglesia local, ya que aquel que no ha sido llamado por Dios vivirá de tumbo en tumbo con la ceguera en su corazón y no podrá observar la dulzura de la esposa de Cristo. Eso no lo logra observar el que no es creyente. Entonces, solo en Cristo se puede corregir, admirar, desear y anhelar ser parte de la esposa de Cristo. Para nuestro tema, el título que estamos teniendo es ser parte del cuerpo de Cristo. El llamado es entonces a desear ello, pero primero, antes de desear, se debe ver el pecado. Se debe ver que el hombre es egoísta por naturaleza y descontento por todo. Se debe ver que el hombre, si desea servir a otros, lo hace por interés y no por amor. Se debe reconocer que ninguna obra que se haga servirá para la salvación y que solamente en Cristo hay esperanza. No hay otra forma de llegar a realmente deleitarnos siendo partícipes de la esposa de Cristo. Y es solamente por la vía del reconocimiento del pecado, el arrepentimiento y la fe en Cristo. No hay otra forma para entender ese deleite. Porque como lo decíamos anteriormente, el hombre, nosotros somos egoístas por naturaleza. Eso es así. Somos descontentos por todo, absolutamente por todo. Si llueve, hay descontento. Si hace sol, hay descontento. Eso lo tenemos que ver todos, porque así somos. Si realmente algunos sirven, muchas veces se hace por interés, esperando algo a cambio y no por amor. Así que una vez más, para disfrutar de la iglesia local, la única vía es el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Miremos entonces nuestro texto
que lo hemos dividido en 3 subtítulos. El primero es sirviendo al cuerpo en humildad. Sirviendo al cuerpo en humildad, y estaremos mirando el versículo 3. Sirviendo al cuerpo en humildad. Punto número 1. Así que volvamos a leer ese versículo 3. Dice la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso le hemos puesto este subtítulo, sirviendo al cuerpo en humildad. Porque el apóstol Pablo, una vez más, allí está reconociendo que para poder aplicar la palabra, por supuesto debe estar la gracia. Y dentro de esa gracia que ha recibido el apóstol Pablo, recibió una autoridad apostólica para, por supuesto, guiar a la iglesia allí de Roma a que actúe conforme a lo que ha recibido, es decir, lo lleve a la práctica. Y que todo esto debe hacerse bajo la humildad. Entonces miremos lo siguiente: el hombre sin Cristo es totalmente contrario a la humildad. ¿Qué es el hombre sin Cristo? Es soberbio, vanidoso, arrogante, altanero, altivo, rebelde. El hombre sin Dios, como hemos afirmado, es soberbio y piensa que siempre los demás deben rendirle pleitesía. Porque muchos no lo hacen, entonces se queja y murmura por diferentes razones. Es vanidoso porque siempre está pensando en él y no le importan los demás. Es altanero porque quiere pasar por encima del otro. Es altivo porque siempre quiere mirar a los demás por debajo, sintiendo deseo de superioridad. Y es rebelde porque se pone en el lugar de Dios. Todo eso es lo que tenemos cuando el hombre no camina en Cristo. Entonces es todo lo contrario, ¿no? Y sale de sus poros pura rebeldía. Miremos que esta es la descripción que está haciendo Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Esto que acabamos de decir, hay una buena descripción en toda esa sección del capítulo 1. En este caso vamos a tomar del 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Démonos cuenta que el hombre sin Dios es completamente rebelde, y esa rebeldía hace que muestre cosas contrarias a la humildad. El hombre sin Dios es su propio Dios, y por eso lo vemos tan inconforme con todo, tan murmurador, tan necio, tan rebelde y falto de humildad. Y cuando hay humildad, para muchos es apariencia, porque toca, pero no porque nace del corazón. Entonces, ¿cómo podemos definir la humildad? El punto que estamos tocando en este versículo 3. Bueno, Pablo lo está haciendo precisamente en ese versículo 3. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:3, que no tenga más alto concepto
de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto tiene que ver con el servicio, porque estamos conectando la humildad con el servicio. La humildad debe ser constante, ya que el hombre aún regenerado, el hombre aún nacido de nuevo, debe luchar con un corazón que se quiere inclinar a los deseos de la carne. Entonces la persona en Cristo debe ser entrenada, debe ser recordada en que Dios lo ha hecho todo por él. Dios lo ha hecho todo por nosotros, absolutamente todo. Nosotros no hemos hecho nada. Eso debe ser un recordatorio. ¿Por qué debe ser un recordatorio? Porque tú y yo, por algunas circunstancias que la Biblia nos enseña, a veces queremos girar hacia la carne, porque estamos en lucha, porque estamos en guerra, y si no recordamos ello, nuestro corazón va a mostrar brotes de altivez, de superioridad. Pero una vez más debemos recordar que nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada. Dios todo lo ha hecho, toda la gloria es para Él. Nosotros, como dice la Escritura, somos siervos inútiles. Así que esta verdad debe ser recordada a la iglesia local permanentemente por nuestro estado de lucha y guerra que tenemos. Mira que Pablo lo hace en 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. En medio de las situaciones que se presentaba en esa iglesia local, aquí tenemos unas palabras del apóstol Pablo haciendo referencia más bien a la unidad, a no causar división, a no exaltar al hombre. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como decíamos anteriormente, estas palabras a la iglesia allí de Corinto tienen que ver con una referencia a la unidad, a evitar divisiones, y el referente es la humildad. Nuestra realidad en Cristo nos recuerda que todo lo que hemos recibido es por gracia, absolutamente todo. Que lo que hacemos es para su gloria y no debemos esperar algún reconocimiento por algo que debemos hacer en amor y en gratitud al Señor. Debemos muchas veces recordar que antes éramos esclavos, ahora por esa gracia concedida somos libres en Cristo. No debemos esperar nada a cambio de lo que se nos ha mandado en las Escrituras hacer, y ese hacer es en amor y en gratitud. Pasemos entonces a nuestro segundo punto, que lo tenemos en los versículos 4 y 5. El primero tiene que ver con servir en humildad. El segundo es sirviendo en dependencia los unos de los otros. Sirviendo en dependencia los unos de los otros. Miren qué tan importante Pablo ha puesto el tema de la humildad, porque para servir en dependencia los unos de los otros, si no está la humildad en Cristo, pues obviamente eso va a formar división y desorden. Pero Pablo habla primero de la humildad y ahora está hablando de esa dependencia los unos de los otros. Entonces, ahora el apóstol en esos versículos 4 y 5, donde lo vamos a recordar, dice la Escritura:
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que ahora el apóstol Pablo pasa a generar una ilustración. En este caso, esta ilustración es la iglesia comparándola con el cuerpo humano. Y esto es algo que ha hecho o que hace Pablo en sus diferentes cartas. No es algo exclusivamente de Romanos, sino que él lo hace en diferentes cartas. Para ilustrar este ejemplo, miremos un momento la composición del cuerpo humano. ¿Cómo está compuesto? Bueno, cabeza, cuello, extremidades. Pero vemos que cada una de ellas tiene subdivisiones, ¿sí? Por ejemplo, las extremidades son 4, 2 inferiores y 2 superiores. La extremidad superior se divide en brazo, antebrazo y mano. Y la mano abarca desde la muñeca hasta la yema de los dedos. Y tenemos 5 dedos. Es muy interesante esa comparación. Algo como tan normal, pero tan interesante que el Espíritu Santo puso en el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir todo esto? Cada miembro del cuerpo humano es tan necesario para que éste funcione perfectamente, que si hay algo que falta del cuerpo humano, ¿qué va a ocurrir? Está incompleto y no funciona igual. Así es. Si hay algo que falte, el cuerpo humano no va a funcionar igual. Entonces miremos eso en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto en la iglesia? No todos tenemos la misma función. Dios sabiamente ha dotado a cada creyente con diferentes dones para que sean utilizados de forma armónica, para que la iglesia, es decir, el cuerpo, funcione de manera adecuada, atendiendo la instrucción de la cabeza que es Cristo. Esto es sabiduría de Dios. No todos tenemos la misma función, sino que la sabiduría de Dios ha permitido que cada uno de nosotros tenga diferentes dones para utilizarlos de forma organizada. Y pongamos ejemplos prácticos de ello. Cosas tan sencillas y obvias, pero que tú entenderás de lo que estamos hablando. El predicador necesita quien le escuche, ¿cierto? El miembro necesita escuchar la predicación. El desanimado necesita quien lo anime. El que tiene ese don en la exhortación necesita de desanimados para hacer su trabajo, por decirlo así. Miren, esto es tan hermoso, tan especial como el Señor ha constituido la iglesia, que todos nos necesitamos. El que tiene ese don de la exhortación necesita personas desanimadas para que él pueda hacer efectivo ese don. Y como decíamos anteriormente, en algo tan sencillo, el predicador necesita quien le escuche en su iglesia local, pero los miembros necesitan escuchar la palabra de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de los versículos 6 al 8. Este tercer punto se llama, o lo he titulado, Sirviendo con el regalo de los dones.
sirviendo con el regalo de los dones. Así que miremos esos versículos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, mira el desarrollo de lo que hemos venido presentando. La iglesia es un cuerpo, pero en ese cuerpo nos necesitamos los unos de los otros, pero debemos hacer nuestras funciones en humildad. Y ahora entender que hemos recibido regalos de parte del Espíritu Santo para ponerlos por obra en nuestra iglesia local. Aquí nos aparece la palabra dones, harisma en el griego, que tiene que ver en este contexto con habilidades concedidas por el Espíritu Santo a los creyentes para su funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. Estas habilidades son concedidas por el Espíritu Santo. No es que la persona haga algo como tal, las recibe como un regalo, como la gracia de Dios. Entonces, vale la pena recordar, un don no es un logro o premio personal, no, nada de eso, sino es un regalo de la gracia de Dios. Por lo tanto, no puede ser motivo de orgullo o de jactancia, porque proviene de Dios. Ahora, el apóstol Pablo en este texto está mencionando una lista que por supuesto es más amplia, pero aquí está dando una lista y tiene que ver con 7 dones. 7 dones. Esos 7 dones siempre van acompañados de una frase para poder ejercerse. Si tú te das cuenta ahí en el texto, Pablo enuncia el don, pero también va eso acompañado de una frase para que se pueda ejercer debidamente dentro del contexto de la iglesia local. Y entonces vamos a mirarlos de una forma muy rápida, por lo menos para tener una información sobre esos dones que allí están registrados en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, que son profetizar, servicio práctico, enseñar, exhortar, contribuir a las necesidades de otros, ejercer liderazgo y demostrar misericordia. Una vez más, lo repetimos, ahí están en el texto, ¿no? Profetizar, servicio práctico, enseñar, exhortar, contribuir a las necesidades de otros, ejercer liderazgo, demostrar misericordia. Ahora, piensa en lo siguiente, de primera mano. ¿Dónde se pueden ejercer estos dones? Piensa de primera mano, ¿dónde? Entonces tú dirás, bueno, sí, afuera. Creo que si empiezas a organizar las escrituras te vas a dar cuenta que no se puede. Imagínate tú a un inconverso de afuera ejerciéndole liderazgo. ¿Qué va a pensar? ¿Este dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Qué va a venir a decirme a mí las cosas? Si te das cuenta que es para un contexto de iglesia local, para que nosotros podamos crecer. Porque alguien podría pensar, no, los puedo ejercer afuera, no necesito la iglesia local, necesito llevarlos a otro lado. Pero date cuenta, necesitamos la iglesia local. Miremos entonces rápidamente la descripción, el concepto de estos dones espirituales. Profetizar. En el Nuevo Testamento, mirando las Escrituras,
A veces se trata de la predicación de un acontecimiento futuro en la comunidad. Esto lo podemos ver en Hechos 11, 27, 28. O a veces se trata haciendo referencia a la vida de alguien. Hechos 21, 10, 11. O se trata de una indicación de Dios a su pueblo, de lo que Él quiere que haga. Hechos 13, 1, 2. Pero en esencia este don tiene que ver con un mensaje inspirado para la instrucción, edificación, exhortación. Primera a los Corintios 14:3. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Proclamar el mensaje de Dios. A eso se hace referencia allí de profetizar. Miremos el otro, brindar un servicio práctico. La palabra servicio es diaconía, bueno, de los diáconos, en el griego, pero está haciendo aquí referencia a servir en diferentes áreas de la iglesia. Pongamos ejemplos prácticos, desde la preparación de los alimentos hasta servirlos. Esto es como un ejemplo práctico. La persona está contenta en servir. La habilidad de realizar un buen servicio lo hace en humildad porque ese es su don. Sigamos, enseñar, la siguiente palabra, didasco en el griego. Tiene que ver con enseñar el consejo completo de las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y teniendo presente la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque podríamos hablar del Antiguo Testamento olvidando a Cristo. No, cuando estamos hablando precisamente de enseñar, hablamos del consejo de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, con la mirada puesta en Cristo. Así que ese es el trabajo del maestro. El trabajo del maestro. Enseña todo el consejo de las Escrituras mostrando a Cristo. Desde la antigüedad, desde la ley y los profetas. Bueno, ahora exhortar, parakaleo en el griego, parakaleo en el griego, tiene que ver con ¿qué? Con alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, ¿cierto? Y sin duda, esto también lo podemos ver a través de lo que recibimos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cumple esas funciones. Nos anima, nos consuela, pero también nos amonesta y nos alienta a perseverar. Por eso la atención que debemos tener al recibir la palabra de Dios. Muchas veces venimos a este lugar y salimos como hemos llegado, porque nuestra atención estaba enfocada en otras cosas. Sigamos hablando de este don, ¿no?, de exhortar, y miremoslo en las Escrituras, por ejemplo, con el nombre de Bernabé, que los apóstoles dieron a José, el levita, el natural de Chipre, cuando estamos hablando del libro de Hechos, Hechos 4, 36 y 37. ¿Qué significa precisamente? Hijo de consolación, hijo de exhortación. El ministerio de Bernabé en la vida de Pablo y de Juan Marcos podría ser un buen ejemplo del uso de este don en la exhortación o traer aliento a aquellos que lo necesitaban. Bueno, sigamos, contribuir a las necesidades de otros, es decir, corazones dispuestos para ayudar frente a las necesidades que se presentan.
Estas personas han sido dotadas por Dios con una sensibilidad espiritual especial para detectar situaciones de necesidad y la disposición a contribuir de sus propios recursos de una manera apropiada. Esta labor también tiene que ver mucho los diáconos y esa labor de misericordia, si nosotros podemos ver esos ejemplos. Ejercer liderazgo hace referencia a designar el rol del liderazgo de una manera general. Y esto lo podríamos notar que es el liderazgo que ejercen los ancianos en una congregación local. Es ejercer liderazgo. Los ancianos allí ejerciendo ese don. Y finalmente tenemos la misericordia. Es una expresión general que debe abarcar la ayuda de toda clase que se ofrece a los que sufren de cualquier manera, como por ejemplo los enfermos, los pobres, los discapacitados, los ancianos, los que están en duelo, ¿cierto? Así que allí está precisamente esa misericordia. ¿Y cómo dice el texto? Debe ejercerse con alegría. La motivación no puede ser la simple determinación de cumplir con una responsabilidad ineludible. La misericordia no es un deber desagradable, sino es un gozo y un deleite. Así que estamos teniendo luz de cómo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, funciona a través de esos dones que son utilizados para la gloria del Señor. Y esto nos lleva a una parte ya final, a generar unas preguntas en las cuales vale la pena meditar y unas conclusiones. Comencemos con las preguntas, según lo que hemos visto del texto. 2 preguntas. ¿Cómo una persona que no cree en el cuerpo de Cristo, en la comunión unos con otros, puede ejercer sus dones? Esa es la pregunta, de acuerdo al texto. ¿Cómo una persona que no cree en el cuerpo de Cristo, en la comunión unos con otros, puede ejercer sus dones? Segunda pregunta. ¿Una persona puede decir que es parte del cuerpo sin ejercer los dones? ¿Una persona puede decir que es parte del cuerpo sin ejercer los dones? Bueno, y esta pregunta la hacemos porque muchos miran la iglesia de una forma inadecuada, bajo los parámetros del mundo o llenos de confusión. Claro, porque piensan que la iglesia llegan es a sentarse y no se han dado cuenta que hacen parte y que todos hacemos parte. ¿Sí? Por eso, una persona que dice que es parte del cuerpo de Cristo, pero no ejerce los dones, empieza a generar una contradicción realmente. Porque si se hace parte del cuerpo, recuerda el pasaje de Pablo cuando habló de los miembros. Es útil, así sea el miembro más pequeño. Si habláramos de nuestra mano, nuestro dedo más pequeño, es útil. No quiere decir que no sea útil, es útil. Ahora miremos puntos de conclusión que nos deben quedar frente a la exposición de la palabra. Lo primero es la necesidad de entender cómo funciona una iglesia local. Muchos de nosotros no hemos recibido este tipo de enseñanzas, pero estamos viendo cómo funciona una iglesia local.
cuya cabeza es Cristo. Y el cuerpo son sus congregantes, sus miembros, los miembros. Entonces funciona con miembros, es decir, con una membresía organizada que se cuida mutuamente, que ejerce sus dones y que todo esto es para la gloria de Dios. Desechar el cuerpo es rechazar a Cristo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo, pero que aborrecemos a su esposa? ¿Cómo lo podríamos decir? Yo amo a Cristo, Cristo es mi deleite, pero su esposa, que son los miembros, no me hable mucho de ellos no quiero saber. Eso es no entender las Escrituras. No entender lo que estamos exponiendo. Pablo está hablando de miembros, de un cuerpo, que ese cuerpo tiene muchos miembros y que todos somos necesarios, todos. Absolutamente todos. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Dentro de esa necesidad de la gracia de Dios, cada uno de nosotros debemos profundizar y pedirle al Señor por medio de su Santo Espíritu que nos ayude a entender cómo funciona la iglesia local. Pero como lo hemos dicho, funciona con miembros, es decir, una membresía organizada. Esa membresía organizada se va a cuidar mutuamente, va a ejercer sus dones y bueno, y que todo eso sea para la gloria de Dios, porque es que recordemos que si nos organizamos y avanzamos, todo es para la gloria de Dios, no es porque nosotros tengamos algo especial. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tiene el pastor de especial? Si también es un pecador como ustedes, también lo es. ¿Tengo algo especial? Bueno, si hablamos de los ancianos, entonces el Señor entregó un don, pero tú también tienes un don si eres cristiano. Tú también lo tienes si eres cristiano. ¿Qué hacemos? No necesitamos. Eso es lo que hacemos, no necesitamos. Esa es la verdadera iglesia local. Somos llamados a poner por obra los dones que el Señor nos ha regalado. Así que dentro de estas conclusiones, mensajes de ánimo y de aliento para perseverar. Por ejemplo, para los miembros de la Iglesia Pan de Vida, preguntas: ¿estás ejerciendo tus dones? Si es así, hazlo cada vez con mayor compromiso y amor. Si lo estás haciendo, gloria a Dios, pero también un llamado para que lo hagas cada vez con mayor compromiso y amor. Este es un mensaje para los miembros de la Iglesia Bíblica Pan de Vida. Ahora, si no lo estás haciendo, ten cuidado, miembro, corrige y avanza. Ten mucho cuidado con ello. Los que están inquietos para iniciar ese proceso de poder ampliar los conceptos de lo que es la iglesia local y cómo funciona, les animo para que puedan vincularse a ese estudio y puedan dar los pasos para la membresía y organizarnos. A ellos les animamos para que puedan seguir entendiendo qué es la iglesia local, que dejemos atrás los conceptos del mundo y aún las heridas que tenemos del pasado de muchas iglesias, sino que avancemos a estudiar en amor los beneficios de pertenecer a una iglesia local. Pero también hay un llamado
a aquellos que no saben nada de dones, no saben nada de la obra de Cristo. Ese llamado es para que esa persona pueda ver el pecado, pueda ver el orgullo y reconocer que es un transgresor de la ley de Dios. Porque a veces uno dice, y bueno, y mis dones, yo no sé nada, no estoy entendiendo la obra de Cristo. Bueno, lo primero es que esa persona pueda ver su pecado y pueda ver su orgullo, reconocer que es un transgresor de la ley de Dios, para que en fe pueda ir a Cristo, porque Cristo le salva y por medio del Espíritu Santo, esa persona que es salvada es dotada de dones para que juntos seamos cuerpo y nos necesitemos los unos a los otros. A veces, ¿qué ocurre en las congregaciones locales? Que muchas personas están a la expectativa y se quedan siempre a la expectativa, no avanzan. Pero ¿no sería mejor que aquel hijo de Dios, aquel que ha reconocido su pecado, aquel que sabe que debe caminar en humildad, debe mortificar el orgullo, siempre estar dispuesto y más bien preguntar y no esperar qué pasa con tu vida? ¿No sería mejor aquel que está caminando bajo esa humildad? Que está deseoso de crecer, deseoso de participar de su iglesia local para poner esos dones. Porque a veces muchos se quedan en la expectativa, pero no. Es mejor estar preguntando y no esperar a que le pregunten. ¿Por qué? Porque la humildad es lo primero que va avanzando en el desarrollo de una iglesia local, porque está demostrando que toda la obra la ha hecho el Señor. Así que la invitación es para que podamos ser una iglesia que crece para la gloria de Dios. La invitación es para que podamos seguir organizándonos. Alguien podría decir, bueno, ya nos organizamos y todavía hay tantas cosas. Quiero decirte algo, siempre faltarán cosas, siempre. Este no es el fin. No, ya nos organizamos, ahora sí. No, porque recuerda que nuestro corazón siempre demandará más, porque siempre se va a inclinar a no mirar a Cristo. Entonces necesitamos mirar a Cristo para entender que gracias al Señor, por ejemplo, esta iglesia local en este año fue bendecida con la primer membresía. Pero uno diría, eso ya funciona excelente, ya todo está bien. No. Y podríamos seguir el otro año diciendo, hay cosas que seguir ajustando, y pasar muchos años y seguir diciendo, hay cosas que seguir ajustando. Por eso entendemos el principio de la reforma, que es siempre reformándonos, porque siempre van a salir cosas del corazón que nosotros decíamos, ¿y cómo así? Pero el corazón es engañoso y solamente lo puede conocer Dios. Por eso necesitamos siempre tener esa expectativa. ¿Cómo nos debemos ver? Que nos necesitamos los unos a los otros. No, con él no me quiero ver. Con ella tampoco me quiero ver. Espérate un momento. Nos necesitamos los unos a los otros. Ninguno que está aquí es perfecto. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Mientras nos vamos preparando para el gran día, sigámonos preparando y demos gloria al Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.